Sabemos que los ojos del mundo están puestos en el conflicto ruso-ucraniano. Ya han habido bombardeos, en particular a un jardín infantil. ¿Qué es esto, Libardo Buitrago, para comprender? ¿Y por qué este hecho puede ser el detonante de una guerra? ¿Cómo estás? Eduardo, decíamos 2 días atrás acá que queda esto expuesto a una chispa. Y lo que se está buscando es una chispa para que inicie una conflagración, cuando recordemos que en la frontera entre Rusia y Ucrania aún hay más de 150.000 efectivos rusos. De hecho, lo que está diciendo la OTAN, lo que está diciendo la Unión Europea y lo que está diciendo Estados Unidos es que Rusia no habría retirado efectivos militares como ha dicho. Rusia ha entregado 2 datos. El día martes, que retiró unos efectivos de la frontera, y después que habría retirado algunos efectivos más de Crimea. ¿Qué hizo Occidente? Pidió una verificación inmediata de ese retiro, lo cual hasta el momento no se ha producido. Entonces, cuando vemos esta imagen del bombardeo sobre un jardín infantil, lo que estamos diciendo es: el que quiere la guerra, el que está buscando la guerra, no quiere respetar nada, sino que quiere causar la guerra ahí, dado la compleja y el precario equilibrio que está ahí metido, Eduardo. ¿Esto qué significa? Cuando a un pueblo le dicen, mire, bombardeé un jardín infantil tuyo, es obvio que va a haber reacción. Es obvio que va a haber reacción. Y tú miras esta mañana y encuentras las autoridades de Ucrania, las oficiales dicen, fueron los separatistas rusos. Los separatistas rusos dicen, mire, son las autoridades de Ucrania. Los rusos dicen, ¿sabe qué? Las autoridades de Ucrania. El señor de la Unión Europea, Josep Borrell, dice, han comenzado los bombardeos. ¿Y hay certeza de quién generó este bombardeo en un jardín infantil? No ¿Se puede saber, se puede determinar? Porque si no, cualquiera dispara, se apuntan entre todos y la guerra comienza. No hay. Y el problema, Eduardo, es que producto del tratado del año 2015 para la pacificación del este de Ucrania, en donde el gobierno de Ucrania y los líderes separatistas firmaron un alto al fuego que está vigente al día de hoy, acordaron que no iban a disparar más. Y lo que tenemos hoy es que hay disparos. Y nombraron una comisión verificadora para saber si disparaban unos o disparaban los otros. ¿No sabe qué ocurrió? Que esa comisión verificadora salió del lugar en donde tiene que verificar. No está nadie, no hay ninguna de esas personas. Los que tienen que verificar quién dispara no están. No están. Entonces, ¿por decisión de ellos mismos, de esta misma comisión? No, salieron a raíz de que era la inminente invasión que se estaba mencionando. Perfecto. Le recomendaron que era mejor retirarse. Y al quedar desprotegido de observadores internacionales, ¿qué es lo que ocurre? Que cualquiera puede disparar y decir fue el otro, y el otro dice fue el otro. Y peor aún, puede haber lo que se llama en derecho internacional o en relaciones internacionales llamamos la falsa bandera. Claro. Que es, yo me disfrazo de ucraniano, o me disfrazo de ruso, o me disfrazo de prorruso, hago una catástrofe, hago una cosa como esta. Imagínate si esto llega a tomar los niños a una hora en donde los niños estén allí. Esto ocurrió en la madrugada. Pero ¿qué ocurriría si la tragedia fuera sobre civiles inocentes como los niños? ¿Qué ocurriría? Que el conflicto estalla. De inmediato. Estalla. Claro, de inmediato. ¿Y quién gana en un conflicto de eso? Bueno, las tropas rusas están ahí al lado. Por lo tanto, entrarían para sofocar aquello que no pueden sofocar las autoridades ucranianas. Espérame un poquito, Libardo. Queremos seguir comprendiendo bien. ¿Por qué atacaron un jardín infantil? ¿Por qué no atacaron, no tengo idea, un regimiento? ¿Por qué no atacaron una fábrica? Otra cosa. ¿Por qué atacan un jardín infantil? ¿Cuál es el símbolo que hay detrás de ese jardín infantil? Quiero revisar en Twitter el mensaje del presidente ucraniano. Ahí lo tenemos en pantalla. Lo tenemos en inglés y en español. Dice, el bombardeo de un jardín de infancia en Stanstia, Luhanska, por parte de las fuerzas prorrusas es una gran provocación. Es importante que los diplomáticos y el OSCE, que es este organismo que tiene que verificar quién ataca, permanezcan en Ucrania. Sus actividades de monitoreo son un elemento disuasorio adicional. Necesitamos un mecanismo eficaz para registrar todas las violaciones del alto al fuego. Hay un alto al fuego, se está violando el alto al fuego, no hay quien controle el alto al fuego, dice el presidente ucraniano. Tal cual. Y ese es el bendito problema que hay hoy, Eduardo.
Porque si tú no tienes un verificador en terreno, que lo había, que está establecido por protocolo, si lo establecieron, se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿sabe qué? Pongamos una comisión verificadora de que vamos a respetar el alto del fuego. Cuando se vino el anuncio de que iba a haber una inminente invasión, esos expertos internacionales salieron. Puede decir el presidente de Ucrania acusar a los prorrusos, pero le aseguro, Eduardo, le aseguro que los prorrusos están diciendo a esta misma hora que fue el gobierno de Ucrania. Y le aseguro que probablemente mañana puede haber alguien que usando las insignias de Rusia, las insignias de la OTAN, las insignias de Chile, si se quiere, para un poquito en la metáfora, y decir, ¿sabe qué? Yo hice esta operación, y puede ser una falsa bandera, puede ser que esté interesado en que se inicie el conflicto, claro, y va utilizando una falsa bandera que es el riesgo mayor. Entonces, ahora, yo tomo una frase del presidente... No sería primera vez, perdón, que esas cosas ocurran. No, si además, cuando tú tienes un conflicto de esto, Carlos, una chispa, y esto estuvo al borde de la chispa. Sí. Al borde, si tú ves hoy, los mensajes es, corran los diplomáticos, corran, que mire, porque hoy se engrifó Putin, se engrifó el presidente de Ucrania, se engrifó Biden, se engrifó Boris Johnson, todo el mundo se engrifó. Y yo dije, bueno, si están engrifados todos, ¿por qué no mandan verificadores urgentes al terreno antes que sea demasiado tarde? Todavía hay una pequeña ventana, Eduardo. Pero si tú no colocas los verificadores, podemos estar expuestos a un verdadero conflicto de unas consecuencias insospechadas, impensadas e incalculables, donde pierden todos. Aquí no es que gana nadie. Aquí no es que Putin gana porque va a anexarse una parte importante de Ucrania. Aquí no es que gana la OTAN porque va a defender supuestamente a Ucrania. Yo creo que no se va a jugar por una defensa total porque Ucrania no es miembro integrante de la OTAN. Entonces, estamos con una algarabía bélica allí, belicosa allí, que al mundo le podría traer consecuencias de orden político grave, económicas gravísimas, porque además parte importante de los gasoductos pasan por Ucrania. Sí. Europa está padeciendo un frío intenso. Sí. Ha estado restringido el gas. Se subió el precio. Se suspendió la construcción de un gasoducto nuevo. Sí, pues, claro. Una de las consecuencias de toda esta fricción. Entonces, yo llamo y digo, me pregunto, ¿por qué la Unión Europea? ¿Por qué los señores de la ONU? ¿Por qué el Vaticano? También metámoslo aquí en la ecuación. ¿El Vaticano? Por supuesto. Claro. Sí, ¿por qué los actores relevantes, morales, políticos, religiosos, viendo la situación que está allí, por qué no ponen verificadores? Si esto es fácil, Eduardo, tú coges el tratado y dice condiciones del tratado, comisión verificadora. ¿Hay comisión verificadora? No hay. Entonces pongámosla. Pero es que había una comisión verificadora. ¿Sí? Ante el inminente supuesta invasión rusa, los verificadores se mueven. Y cuando se mueven los verificadores, viene este ataque. Pregunto, busquémosle la lógica a este ataque al jardín infantil. Los prorrusos, los ucranianos prorrusos que están en territorio ucraniano pero quieren ser rusos, hablan ruso, se creen rusos, dicen que fue Ucrania. ¿Qué lógica tiene para Ucrania hacer un ataque así? Porque si Ucrania lo hizo, no le conviene. Rusia va a volar con Ucrania, se los va a llevar puestos. Son mucho más poderosos. Entonces no tiene mucho sentido que Ucrania genere esto. ¿O hay alguna lógica que la pueda dar? Siempre, aunque uno dice mayoritariamente a Ucrania como unidad geopolítica no le convendría un ataque, de pronto hay sectores nacionalistas que sí les conviene. Sí, tampoco hay que descartarlo del todo. Como yo tampoco descartaría a los prorrusos, como yo tampoco descartaría a propios efectivos militares rusos que hubieran podido hacer esta operación. Porque a muchos la guerra siempre les interesa a muchos y la paz a pocos, Eduardo. Si ese es el drama, la paz le importa a pocos y la guerra a muchos. Uno diría, pero eso es una contradicción, señor. No, miren los muchos que quieren pelear, miren los muchos y miren los pocos que quieren ir a pacificar. ¿Cuáles son los pocos? ¿Quiénes quieren establecer la paz? ¿Quiénes quieren ayudar? ¿Dónde está el Papa Francisco? ¿Dónde está el señor Guterres, secretario de la ONU? ¿Dónde está el señor de la Unión Europea diciendo, ¿sabe qué? Hagamos un esfuerzo, porque mire, aquí hay 150.000 efectivos listos para guerrear. Aquí están 200.000 ucranianos, que podría llegar a 1 millón con los reservistas. Aquí está la OTAN, aquí hay misiles, aquí hay cruceros, aquí hay submarinos, aquí hay naves de guerra. Estando esa gran máquina guerrera aceitada y a punto de que alguien oprima el gatillo, aquí lo oprimieron. Ese ataque a ese jardín infantil buscaba
y busca, y seguramente van a seguir con ese tipo de escaramuzas, buscando que la chispa prenda en pasto seco, paradójicamente, aunque estemos en el hemisferio norte con invierno. Pero utilizo la metáfora para decir que las condiciones y el contexto es tan grave que a todos pareciera ser que le conviene la guerra. Es que y la pasa a pocos. Eso te iba a decir, yo creo que cuando atacan a un jardín infantil niños absolutamente indefensos, evidentemente es lo que se necesita, y lo primero que a todo el mundo le viene a la cabeza es decir, se pasaron los rusos, atacaron finalmente Ucrania, y más encima atacaron un jardín infantil, matan niños, y eso no se hace. Es como atacar un hospital, eso son reglas de guerra. Entonces, yo creo que, como bien tú lo dices, son situaciones que lo hemos visto en otros conflictos bélicos. La vimos en Pearl Harbor, la vimos para el 9/11, que son los civiles asesinados, y eso genera automáticamente que el país reaccione y se defienda y se inicia obviamente la guerra. Entonces yo creo que el ataque a este jardín infantil fue clave. Afortunadamente entre comillas, se enfrió un poquito el tema, todos están tomando palco. Yo creo que Biden está jugando un rol estratégico también acá de tratar de poner un poco de paños fríos, pese a que es una guerra que no tiene nada que ver con Estados Unidos ni nada, pero tal como tú bien lo dijiste, a mucha gente le conviene estar en un conflicto bélico. Pero yo creo que en estas circunstancias hay que ver más el macro y hacer el análisis completo, a ver quién es el que gana. Si en una guerra siempre hay alguien que va a ganar.